Saludos y bienvenidos visitantes a Relatos en la Oscuridad. Hoy les traemos la historia que nos hizo llegar Fernando desde el bello puerto de Veracruz. Esperamos que la disfruten. Verán, yo vivo en un pequeño pueblo en Veracruz, en México, en una zona a la que podríamos llamar rural. Cerca de donde habito hay un pequeño río. Bueno, en realidad es poco caudaloso y creo más podríamos llamarlo un arroyo, pues es solo un brazo del río principal. Es un bello paisaje con exuberante vegetación y la vida animal encuentra en este páramo un buen refugio de las personas. Durante muchos años, mi abuela, quien ha vivido en la zona toda su vida, me repitió que no me acercara solo al pequeño arroyo. Nunca me dio motivo alguno, pero era muy enérgica al darme esa instrucción. Su voz, que habitualmente estaba llena de dulzura, se transformaba en una carga imperiosa de instrucciones que me habrían de mantener lejos de donde ella me decía. Además de que solía hacer hincapié en que la zona era mucho más peligrosa una vez que el sol estaba ocultándose, es decir, cuando empezaba a oscurecer. Siempre supuse que al ser un lugar relativamente apartado, solo y deshabitado, ella temía por mi seguridad, en caso de que algún desconocido apareciese por el lugar e intentara hacerme algún tipo de daño. Un buen día había salido temprano a la escuela. La verdad es que no recuerdo qué es lo que había visto durante el día, quizás porque no había puesto mucha atención a lo largo de las clases. Lo que sí recuerdo muy bien es cómo discurrió todo una vez que llegué a mi casa. Como mis padres trabajaban y llegaban varias horas después de mí, y que mi abuela estaba pasando algunos días en casa de una tía, por ende yo tenía la casa para mí solo. Ese día no tuve tarea alguna y tras un par de horas frente a la televisión viendo alguna repetición de las caricaturas que ya me sabía yo de memoria, opté por salir a jugar. Y en ese momento recordé las palabras de mi abuela de mantenerme lejos del arroyo. Y lo único que hicieron esas palabras en mí fue influenciar mis ganas de lo que yo llamaba ir a explorar. Así bien, me dispuse a ello. Tomé una pequeña mochila de entre mis cosas y en ella introduje un pequeño panqué que usaría como para satisfacer si me daba hambre. También metí un carrete de hilo nylon, un pequeño costurero y en mi cinturón coloqué un cuchillo que tomé de la cocina. No era más que un pequeño cuchillo de pan, casi sin filo, que en realidad mi pequeña y joven mente me serviría de protección por si algo llegara a ocurrir. Y así fue como emprendí mi camino. La verdad es que estaba muy emocionado. Las aventuras en el campo para mí eran lo máximo, y casi corrí para llegar. Como ya les había contado, soy de una zona rural, y mi padre de vez en cuando me había llevado a pescar al río principal, así que yo tenía ya cierta pericia en atrapar pequeños peces. Saqué de mi mochila el costurero, el carrete de hilo, y ayudándome de una piedra doblé la aguja del costurero, de tal forma que me quedó como un pequeño anzuelo. En el ojal inserté el hilo, y tomé un pequeño pedazo del panqueque que sería mi merienda. Lo amasé en mis manos hasta hacer una pequeña bolita que puse en el extremo de la aguja, y con el extremo del hilo lo amarré a una vara cercana. Antes me fijé de que fuera resistente para que no se me fuera a romper. Hechos estos preparativos, lancé mi anzuelo al agua y esperé a que algo picara. No tardé mucho en quedarme dormido, pues en mi mente la pesca iba a ser más divertida por mi cuenta que cuando iba con papá, quien me enseñaba el cómo hacerlo de una manera correcta. Habrían pasado unos 15 o tal vez 20 minutos cuando me desperté. Al hacerlo me di cuenta de que mi caña artesanal había sido arrastrada por la corriente. Malhumorado, me decidí a buscarla por si acaso estaba atorada cerca de los muchos juncos que se agrupaban en las orillas. Pero antes rebusqué dentro de mi pequeña mochila. El disgusto me había dado hambre, así que intenté buscar mi pan. Prácticamente volteé el morral y mi merienda no estaba. Me encontraba bastante confundido y maldije al conejo o ratón que pudo haberme robado mi paqué, y caminé hacia el arroyo. Mi búsqueda por mi pequeña caña improvisada fue rápida. Estaba no muy lejos, a unos escasos 10 o 12 metros de donde me había yo recostado a esperar mi pesca. Caminé hacia donde estaba. Se encontraba al otro lado del arroyo. Alcanzaba a ver el fondo y pensé que serían unos 50 o 60 centímetros de profundidad. Así que me quité mis zapatos y calcetines y me dispuse a cruzar el caudal. Llegué rápido a la otra orilla y recogí mi caña de pescar casera, pero el anzuelo estaba enredado en unos juncos.
Intenté sacarla jalándola, pero por poco y reviento el hilo, así que me acerqué más e intenté recuperarlo. Al acercarme, noté que el anzuelo estaba cerca de una madriguera y me agaché para liberarlo. Y alcancé a ver que dentro de la madriguera estaba el envoltorio de mi panqué. Te atrapé, pensé. Antes de meter la mano en el hoyo, pues era un niño más no tonto, quería evitar alguna mordida de lo que sea que me hubiese robado mi merienda. Metí la vara que hacía de mango de mi caña y piqué con fuerza para ver si el ladrón estaba ahí. No hubo movimiento o sonido alguno, por lo que deduje que el habitante estaba afuera. El mismo era bastante grande. Quizás un niño más pequeño que yo habría cabido agachado sin ningún problema. Alcancé a asir el envoltorio y sentí que mi pan estaba intacto. Pero en ese momento sentí un fuerte tirón que me hizo perder el equilibrio. Pensé que de alguna forma me había enredado con alguna raíz o algo por el estilo, pero un nuevo jalón me arrastró. Eran unas manos lo que me hacían hacia adentro. Claramente sentí unos pequeños pero fuertes dedos que me jalaban cada vez más profundo en la madriguera. Y entonces una voz aguda me habló. Ven, ven, me repetía. Tenía mucho miedo y empecé a gritar, pero mi abuela me había advertido que no fuera ahí y yo no había obedecido. Estaba en el campo solo y no había nadie que pudiese ayudarme, y yo lo sabía. Empecé a forcejear con esas manitas que tenían ya medio cuerpo mío dentro del hoyo. ¿Te gusta pescar? Podemos pescar, me dijo de nuevo la voz. Empecé a llorar mientras me jalaba hacia la madriguera, más y más profundo. De pronto recordé el pequeño cuchillo de pan que tenía en el cinturón. Con mi mano libre lo saqué de la presilla y ni siquiera vi cómo lo blandí en el poco espacio que tenía disponible. Pero sentí cuando se estrelló con algo, lo que provocó un agudo gemido. De pronto sentí como esas manitas me soltaban del brazo. Como pude, me arrastré fuera del agujero, y una vez fuera crucé el arroyo a saltos. Jamás había corrido tan rápido en toda mi vida. Dejé tras de mí la pequeña mochila hasta llegar a mi casa, donde por fin me sentí seguro. Unos días después, mi abuela regresó a casa, y fue a ella la única que le conté mi incidente. Ella, entre molesta por mi desobediencia y preocupada, me contó lo que nunca me había dicho. Hace muchos años ella había tenido una hermana pequeña, que había desaparecido junto al arroyo donde los mayores del lugar decían que habitaban duendes. Y para no asustarme no me había contado nunca eso. Jamás volví a desobedecer a mi abuela, y jamás tampoco regresé a ese arroyo. Años después mi familia y yo nos mudamos de ese municipio, pero yo jamás volví a ese arroyo. Gracias visitantes por acompañarnos en este relato. Si te gusta nuestro contenido, dale like, comparte y suscríbete. De esta manera nos ayudas a seguir subiendo este tipo de contenido. No olvides que en la descripción dejaremos nuestra página de Facebook, a donde podrás hacernos llegar tus historias si deseas que las narremos en el canal. Hasta luego.